En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar HBase desde la consola para realizar operaciones básicas. Los objetivos formativos son determinar los aspectos de diseño claves para almacenar información en HBase, identificar las operaciones básicas que podemos realizar con HBase y utilizar el shell de HBase para ejecutar operaciones básicas. HBase es una base de datos columnar que nos permite realizar un almacenamiento desnormalizado, a diferencia de otras bases de datos relacionales. A diferencia de otro tipo de base de datos, solo se permiten operaciones de creación, lectura, modificación y eliminación. Es una base de datos ACID compliant, pero solo a nivel de fila. Con ACID nos referimos a las propiedades de atomicidad, consistencia, isolation y durabilidad. HBase tiene una estructura de base de datos como la que se ve en la imagen, de manera que cada dato tiene una row key, que es el identificador, y sus distintos atributos se organizan en columnas y estas columnas están agrupadas en familias de columnas, en función de algún tipo de similitud que puedan tener. Las columnas almacenan los datos, los valores que tengamos, y cada valor tiene asociado un timestamp que va a definir ese tiempo en el que se ha almacenado el valor. Cuando hagamos una consulta recuperaremos el valor con el timestamp más reciente. Las operaciones básicas que podemos realizar son algunas generales, como las que veis aquí, create, list y demás, operaciones de inserción, modificación y lectura, y operaciones de eliminación. Vamos a verlo con ejemplos. Aquí tenemos una consola y para poder acceder al shell de HBase debemos de teclear HBase shell. Pasados unos segundos podemos ver que ya nos aparece aquí el prompt para poder escribir comandos de HBase. Por ejemplo, el comando list nos permite ver qué tablas tenemos en HBase. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos estas dos tablas, ¿vale? Y a partir de aquí podríamos crear nuevas tablas. Para ello podemos utilizar el comando create. Este comando nos permite crear una tabla y para ello tenemos que especificar el nombre de las familias de columnas que queremos que tenga esa tabla. En concreto, con este comando creamos la tabla personas con dos familias de columnas, personal y profesional. Cada una de ellas agrupará valores que tengan que ver con bien datos personales o bien datos profesionales. En este caso, si hacemos un list, vemos que nos aparece aquí ya la tabla personas. También tenemos el comando exists, que nos indica si esa tabla existe o no existe. Y también podemos utilizar el comando describe, que nos muestra la estructura de esta tabla, así como el comando count, que nos indica el número de filas o registros que tiene esta tabla. En concreto no hay ninguno y por eso pone 0. Para insertar y modificar datos podemos utilizar el comando put. El comando put recibe los distintos datos que queremos utilizar para insertar en una tabla, y esto es la row key, y aquí ponemos una columna, en este caso columna nombre, que depende de la familia personal, y el valor. Por tanto, la estructura para insertar siempre va a ser la misma: nombre de tabla, la row key, familia, columna y valor. Si ahora hacemos un count, vemos que ya nos muestra un registro. Vamos a añadir una columna más a este registro, y en este caso repetimos la row key, pero vamos a crear un valor para la columna estado civil. Fijaros que aquí las familias de columnas sí que las hemos creado en el tiempo de creación de la tabla, pero las columnas en sí las creamos según nos hagan falta. Otro comando que nos puede servir para recuperar datos es el comando scan. Este comando es como un select asterisco de SQL y simplemente tenemos que especificar el nombre de la tabla que queremos recuperar. Scan, nombre de tabla, nos recupera estos dos registros. A continuación añadiremos más datos a este registro 1. Observad también que añadimos en otra familia de columnas. Aprovechamos también para crear un nuevo registro
Si ahora ejecutamos el comando scan, podemos ver que ya nos aparecen todos los datos que hemos insertado. Si queremos modificar datos, podemos utilizar también el comando put, de manera que si ya tenemos un dato, como veis este de aquí, de nivel educativo para el registro 1, que sea este aquí, pues simplemente lo modificará. Podemos comprobarlo. ¿Veis? Es el mismo comando que para insertar. Si queremos recuperar información, aparte del scan, pues también tenemos el comando get. El comando get recibe la tabla y un registro y nos recupera la información de ese registro. Como veis aquí, toda esta información es del registro 1. El comando get también nos permite recuperar datos de una columna en concreto. Para ello, basta con añadir la columna que queremos recuperar a continuación del registro. De una manera similar, podemos recuperar información de varias columnas añadiéndolas una a continuación de la otra. Si lo que necesitamos es recuperar información de varios registros, entonces debemos utilizar el comando scan, tal y como hemos visto anteriormente. Este comando también acepta otros parámetros que nos dan flexibilidad para poder recuperar datos. Por ejemplo, si solo queremos recuperar una única columna de todos los registros, podemos utilizar la sintaxis columns, que sirve para especificar las columnas que queremos recuperar. Fijaros que aquí no le digo el registro porque va a recuperarlos todos, pero únicamente la columna nombre. Como veis aquí, pues nos recupera del registro 1 y 2 únicamente la columna nombre. HBase también nos permite eliminar celdas individuales y para ello utilizamos el comando delete. Antes de eliminarlo vamos a visualizar qué es lo que tenemos para el registro 1. Si queremos eliminar la columna estado civil, bastará con especificar la tabla, el registro y la columna que queremos eliminar. De esta manera se ha eliminado. Si ahora lo comprobamos, vemos que ya no nos aparece el estado civil. Si lo que queremos es eliminar un registro completo, utilizamos el comando delete all, seguido de la tabla y el número de registro que queremos eliminar, en este caso el 1, con lo cual observamos que ya no nos aparece. De hecho, si hacemos un scan, ya únicamente tenemos datos del registro 2. Pues de esta manera podemos utilizar la consola de HBase para realizar operaciones básicas.